revisamos si tiene hipersensibilidad a un medicamento, lo mismo de los trastornos pediátricos, como este niño ahora está sano, está enfermo, está con alergia, etc. Y si está ingiriendo un fármaco, muchos niños ingieren fármacos en forma habitual, sobre todo los niños alérgicos, que adquieren muchos, ¿ya? Y esos fármacos que son antialérgicos producen una disminución del flujo cerebral, ¿ya? Lo que también influye en la producción de caries. Así que hay que tener ojo con eso. Los controles pediátricos, preguntan a la mamá, como decíamos recién, el último control, y si tiene las vacunas puestas, ¿ya? La historia dental, también hacemos una breve anamnesis remota, si se atendió anteriormente, ¿cierto? Preguntarle a la mamá cómo fue esa atención, si fue porque lo examinaron, o fue porque se le hizo extracción, por ejemplo, y poner como antecedente cómo fue su experiencia. ¿Fue buena? ¿Fue traumática? ¿Ya? Obviamente si un niño pequeño va a un examen y no se deja, vamos a tener ese antecedente. No es lo mismo que si un niño pequeño va a una exodoncia, por ejemplo, y no se deja. Es diferente. ¿Ya? Así que eso también tenemos que analizar. Antecedentes de la dentición, también es importante saber si tuvo algún problema ahí, qué sé yo, cuándo le salió su primer diente, cuándo fue el recambio, si es que se acuerda la mamá, eso registrar. Para nosotros es importante. ¿Ya? También en la historia dental, si se atendió anteriormente, como le decía, por qué razón, cómo se fue. Antecedentes de la dentición, en la dentición primaria, más o menos, si se acuerda la mamá la erupción de los primeros dientes, ¿cuáles son los primeros que salen? La recesión anterior. Muy bien. Si tuvo algún tipo de traumatismo, registrarlo, exodoncias prematuras, y lo mismo para la dentición primaria. Historia dental, análisis actual, ¿por qué viene el paciente? ¿Ya? Normalmente el principal motivo de consulta es el dolor. Después no lo van a tener ustedes mucho, pero prefiero llevar pacientes para no de urgencia. Ya normalmente el paciente con dolor viene por urgencia. Así que ahí anota si viene por examen, derivado de un tercero, si viene por estética, si tiene caries adelante, etc. ¿Ya? Tienen que preguntarle también la higiene bucal. En el sentido de que si se cepilla solo, si se cepilla realmente, cuál es su cepillo, etc. ¿Ya? Y también requisar lo que es malos hábitos. ¿Ya? Para repasar lo que dijimos recién, la principal causa, dolor, ¿cierto? Otras causas, pues caries, estéticas, problemas funcionales, traumatismo, ¿ya? Y el control periódico, que eso es lo ideal, que acudan a control. ¿Ya? Y también ponen ahí que esto nos va a servir como para ver si la mamá está motivada o no en el tratamiento de su hijo, si va por la madre o porque lo envía alguien más. ¿Ya? Lo mismo en el cepillado, si el niño se cepilla solo o con ayuda, cuántas veces se cepilla, cómo lo hace, la de instrucción, nosotros lo anotamos. ¿Ya? Sí. Aquí esta ficha se le hace a la madre y queda lista como conjunto. Lo que pasa es que en la parte de la amnesia normalmente lo hace la mamá, incluso hasta cuando esté más grande, porque hay datos que el niño, aunque sea un adolescente, no va a tener idea del embarazo, esas cosas. No, esta no es una ficha para que la venga el paciente, está diseñada. Hay otras fichas que es un cuestionario y tú se lo pasas al paciente a la sala de espera y va haciendo clic, ¿verdad? Pero esta ficha no está diseñada como para eso. Pero nosotros necesitamos información de la mamá, no del propio paciente. Por eso que esta ficha siempre la tienen que llenar, o sea, de darle los datos a ustedes, la mamá, el papá, o que ha quedado al niño. Si son más grandes, algunos datos se los pueden imaginar, pero otros igual tienen que tomarlo de lado. Sigamos. Ya terminando. Los malos hábitos, ¿cierto? También en la ficha y en la parte de análisis hay un ítem donde se pesquisan los malos hábitos. ¿Ya? Ahora, tenemos que tener bien claro que es un hábito el que se considera un mal hábito, ¿cierto? Un hábito es una costumbre o práctica que se hace en repetición, ¿cierto? Ya se hace después inconsciente. Hay muchos hábitos que cuando nace el bebé son normales y necesarios para la supervivencia. La respiración es un hábito, ¿cierto? Necesario. La succión también, por ejemplo. Pero ya después eso tiene que ir cambiando. Entonces, ¿cuándo se crea un mal hábito?
cuando hay una incorrecta realización de estos actos o se suman a la prolongación de estos en el tiempo, ¿ya? Por eso hablamos de succión como mal hábito hacia el agua, ¿ya? Interposición, onicofagia y la respiración. Y esto es muy importante porque es un factor que causa problemas, anomalías maxilares, ¿ya? Es un factor etiológico de maloclusión. Ahí va muy bien. Se ha visto que el bebé que la gotita ya está, ¿cierto? Con su succión del dedo, después se prolonga y incluso se han salido casos de adultos y todavía se permite, ¿ya? Lo cual produce problemas según también sea el biotipo facial del paciente, ¿ya? ¿Qué biotipo facial será el que más tendrá tendencia a tener anomalías? Eso, biotipo esas anomalías con el tiempo no se revierten tan fácilmente. ¿Cuál fue? El dólico facial. ¿Cómo? Dólico facial. Dólico. ¿Le ha pasado algo de eso a usted o no? No le ha pasado. Ya. Bueno, ahí cuando lo vean ahí va a quedar más claro. Pero son los niños de caritas largas, ¿ya? Caritas largas, esos niños tienen más tendencia, tienen malos hábitos de succión, a que tengan una boca abierta, que se en el tiempo, a diferencia de los braquifaciales o mesofaciales, que esos sonidos a veces se revierten, ¿ya? Ahí tenemos, por ejemplo, los cambios de la bendición, ¿cierto? Se produce movilidad abierta porque el hecho de succionar hace que los músculos creen una compresión transversal en el maxilar y protruyen esta zona hacia adelante, ¿ya? Y a veces quedan, como les digo, persisten a medida que persiste el labio, ¿ya? Con respecto a la succión digital es bien difícil cuando son pequeñitos digitales, que se malabian. Ya muchas veces se espera cuando son más grandes y ya el paciente como que entiende un poco más y uno va por la parte de la mirada, sobre todo las niñitas, que las niñas, que los dedos feos, o los niñitos, los motivos que están en las fotos con onicomicosis, que son bien feas, como para que tomen conciencia. A veces eso es lo que nos ayuda, pero tiene que estar un poco más grande. Y se asocia muchas veces a carencias afectivas. Está asociado esto de la succión digital o el tete ya cuando son muy grandes, ¿ya? Eso. También problemas de interposición, ¿ya? Lo más común que nosotros vemos es la interposición lingual, ¿ya? Donde la lengua se mete entre las dos acá. Y eso muchas veces se genera porque los niños han tenido algún traumatismo o a veces por caries incluso, ya no están como antes sí, perdían los incisivos centrales, temporales. Entonces ahí quedaba una brecha que fácilmente la lengua se desplazaba y se queda instalada y por mucho que después salieran los dientes de los incisivos centrales superiores, la lengua seguía ahí y esta lengua que es poderosa, masa muscular, desplazaba los dientes hacia adelante, ¿ves? Lo que pasa ahí. Entonces es súper complicado eso cuando pierden. Por eso muchas veces cuando los niños pierden sus dientes anteriores por traumatismo, se les hace un, entre comillas, mantenedor de espacio, porque no es que mantenga el espacio, una plaquita, sino que lo que hace es que uno le pone dientes justamente para evitar esta interposición lingual, ¿ya? Porque recuerden que si pierden los dientes anteriores, los caninos mantienen el espacio por sí solos, no es necesario, pero se hace a veces por eso. Cuando pierden una zona pesaventaria no, porque ahí la lengua no se sale tanto, ¿ya? Otros niños también tienen intervención labial, como que se chupan el labio y uno los va a ver al tiro porque tienen siempre una rayita acá abajo, un doble labio, porque se produce una dermatitis, porque la saliva, digamos, elimina el manto ácido protector de la piel y se produce esta dermatitis. O arriba también lo podemos ver, o los labios muy rojos. Eso todo lo tenemos que observar. Eso tiene que observar todo, tienen que observar la cara, la piel, absolutamente todo, porque todas esas cosas nos van a ir diciendo, nos van a ir relatando cosas, ¿ya? También interposición de objetos, lápices, a ver, de todo. Los pañuelos tutos que usan algunos bebés o más grandes. La onicofagia, sabemos que es el mordisqueo de uñas, y ahí, cuando observar al niño, nosotros le miramos las manos. Vamos a darnos cuenta al tiro cómo están
motivarlos a que dejen ese hábito, ¿ya? Normalmente cuando se comen mucho las uñas son niños un poquito más grandes, no tan chiquititos, entonces ahí nosotros podemos actuar bastante bien y conversar y motivarles. Hay una alumna incluso que a las niñitas, que son las que más se llaman las niñas, le dice, mira, te compras este esmalte con brillo, qué sé yo, si tú te dejas crecer las uñas. Y nos ha resultado. Después, a lo largo de un par de sesiones, las niñitas llegan con sus uñas largas y se las pintamos, le ponemos puntitos y realmente nos ayuda mucho, ¿ya? Y después no se las comen, tanto por lo menos, ¿ya? Así que tenemos que buscar ser lúdicos porque esta asignatura o el trabajar con niños requiere que seamos muy lúdicos y dejarles llevar por todo eso. Y los niños lo reciben con mucho cariño, además, ¿ya? No tenerle miedo a los niños, ojo. Mucho de tener miedo. Ya, vamos a terminar con lo que es respiración, que también, ¿cierto?, pasa a ser un mal hábito cuando no se hace de forma correcta, ¿ya? Lo normal, sabemos que es la respiración nasal, por la nariz. Vamos a registrar entonces cuando es una respiración bucal. Bucal pura es bien difícil de encontrar, ¿ya? Pero sí encontramos esta respiración mixta que no se confundan, no es que uno respire por la nariz y la boca, porque todos podemos respirar por la nariz y la boca, obviamente, ¿cierto? Pero la respiración mixta se registra cuando son niños alérgicos, ¿ya? Estos niños alérgicos hay periodos que respiran normal, nasal, ¿cierto? Pero cuando viene la primavera o el invierno, la alergia máxima y ya se obstruye su nariz y respiran por la boca. Entonces, periodo de nasal, periodo bucal, y así, ¿ya? Pero no tienen tantas características de respiradores bucales, como por ejemplo, vamos a ver en ese niñito que es bastante típico. Ahí lástima que no se ven sus ojos, pero normalmente estos niños tienen ojeras, porque no duermen bien, con la boca abierta, ¿cierto? No saturan bien su oxígeno, siempre tienen la boca abierta, etc. Y para ver cómo es esto, ustedes van a hacer la prueba, la doctora después les va a enseñar en la próxima clase cómo se hace para poder hacer un buen examen y registrar si hay alguna obstrucción en la vía aérea, ¿ya? Básicamente es muy fácil, con una gotita de algodón se pone en cada narina, ¿cierto? Y se le hace respirar al niño a ver si puede respirar. Hay muchos niños que solo por mal hábito, vale la redundancia, se llaman falsos respiradores bucales. No tienen obstrucción nasal, pero igual respiran por la boca. Muchos de ellos son hiperlaxos, que se ven muchos niños hiperlaxos. Entonces tienen más laxitud en la articulación y esto se les va hacia abajo y respiran por la boca, ¿ya? Es cosa de educarlos que ellos refuercen mentalmente cada vez que se relajan, ¿ya?